estar de nuevo con ustedes aquí en Ande TVO. Estamos en la gratísima compañía de uno de esos pocos y raros dirigentes que tiene nuestra organización, que vienen con la historia propia de Ande y manejan también la historia de su propia participación como dirigentes, constructores de esta gran organización que es la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras. Me refiero al compañero José María Campos Morera. Don José María se destacó en muchos puestos dentro del Ministerio de Educación Pública, principalmente como director general de Educación de Adultos, y ocupó puestos también en la Sociedad de Seguros de Vida y fue presidente de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional. Pero lo más interesante es que en los años 70, precisamente en el año 70-71, don José María Campos fue un fiscal general de Ande, pero en una situación muy diferente a la actual. Por eso, don José María, bienvenido a Ande TVO. Cuéntenos un poco cómo fue esa historia, cómo era en ese tiempo ser fiscal general de Ande. Compañero Guillermo, muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Quiero señalar que la Ande ha cambiado bastante, pero especialmente tengo que recordar dos aspectos muy importantes de la Ande. Uno, cuando vine a representar a la zona, a la casi provincia de Pérez Celedón en el año 64 al 66, realmente con solo poquísima edad, pero desde ese momento ya realmente tenía muchas cosas por hacer para la Ande y para los educadores. Quiero señalar la siguiente oportunidad que tuve fue en el 70-72, en el 70 al 71, estuve como fiscal, el último fiscal ad honorem de la Asociación Nacional de Educadores. Y la verdad que cuando me señalas qué cosas habían, ya estábamos pensando en ese momento, increíble pero cierto, pero me encontré hace poquitos días un acta del directorio en donde se señala el interés que tenía la Ande por un sindicato, y en esa oportunidad, bueno, estaba con la compañía de Miguel Ángel Campos Sandí como presidente, que ahora desgraciadamente está en su lecho de enfermo y realmente con muchísimos problemas, pero en Santa Paz realmente no hay vuelta de hoja, sino que ahí está nuestro expresidente de la Ande postrado hasta que Dios nos diga otra cosa. Pero tengo que señalar que en esa oportunidad, cuando yo estaba en el Ministerio de Educación, terminaba a las 5 de la tarde y me venía y estaba en la Ande de 5 a 9 de la noche. Me acompañaba, o nos acompañábamos, Jorge, el tesorero Jorge Salas, que trabajaba en la Universidad de Costa Rica, y entonces Jorge trabajaba en la biblioteca y también tenía que venir en la tarde y parte de la noche. Así que generalmente
Jorge Sala salía en su carro y se iba a las 9 y yo me iba hacia Desamparados, pasando por el Parque Central para tomar un autobús que me iba a Desamparados. Pero la verdad es que trabajar con Miguel Ángel Campos, con Gutiérrez Cabalceta, que era Juan José Gutiérrez Cabalceta, que era secretario de Acta, Carlos Herrera Murillo, y varios de esos compañeros le dejan a uno un sabor y una alegría de haber tenido la oportunidad de contar con esos compañeros. Pero realmente yo, por ejemplo, recuerdo que los sábados iba a la finca de la Ande, porque en esa oportunidad estaban así realizándose las instalaciones de la finca de la Ande y no tenía en el transcurso de la semana otro día que no fuera el sábado para ir a fiscalizar lo que se estaba haciendo. Entonces, en ese tiempo, el único funcionario, digamos, asalariado del directorio era el secretario general, ¿o había algún otro funcionario que le pagaban? Carlos Alberto Herrera era el único que recibía. Los demás realmente todo lo estábamos haciendo en forma de honor. Ese tiempo ya estaba construido el edificio. Estaba construido la sede, pero a mí me correspondió en la primera oportunidad que estuve, que fue del 64 al 66, estar en el edificio viejo. Y luego en esos mismos 2 años fue cuando don Everardo Chávez y don Jorge Salas, y también, a ver, ¿quién otro estaba? Don Chaverri, José María Chaverri estaba como secretario general, y cuando eso fue cuando se construyó el edificio, en el 64-66 fue cuando se construyó el edificio. Cuéntenos cómo era ese edificio, esa casa que había antes del edificio. La verdad es que era una casa, así como le estoy diciendo. La parte derecha donde está ahora el edificio, que me parece que hay algunas cosas como de poligrafía o algo así. De imprenta, sí. De imprenta, esa parte era donde estaba el salón de sesiones de la directiva. Ajá. De la directiva, y ahí colindando con el parqueo, hacia el norte estaba la parte para el salón de la directiva central, y el techo era de teja. De teja común y corriente. ¿Las paredes eran de adobe? Las paredes eran de adobe y el techo era de teja. ¿Qué de cierto hay que en ese tiempo eran pocas las personas que componían la directiva central? No tan pocas. ¿Cuántas eran? Yo calculo en este momento que eran unas 35 más o menos. Pero, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad de relacionarme, por ejemplo, con los gemelos de Desamparados, que trabajaban también en San Isidro el General como supervisora. Tuve la oportunidad de estar cerca de Atilia Mata. Don Ovidio Soto Blanco estaba representando al Ministerio de Educación. Era una filial en el Ministerio. En una filial en el Ministerio. Y recuerdo a don Everardo con su purito, con su puro, con aquella fineza y aquella educación puesta al máximo. Realmente uno se queda sorprendido de que uno con 24 años tenía la posibilidad de tener la relación con ese grupo de personas que
que fueron alma, vida y corazón para nuestra ANDE. Muy bien, don José María. Dígame una cosa, usted tiene 58 años de ser andino de corazón. Ha servido en las filiales básicas, en las filiales regionales, en aquel tiempo en la directiva central, fue fiscal general de ANDE ad honorem, el último fiscal ad honorem, y usted está viviendo una transformación que está teniendo nuestra organización. Pasó de ser una asociación, cambia su naturaleza jurídica y ahora ya llevamos 2 años conformando el sindicato. ¿Existe diferencia en estas dos interpretaciones de nuestra organización? ¿Cómo lo ve usted? Guillermo, a mí me parece que todo tiene su punto de vista importante. Y cuando la asociación fue asociación, me parece que tenía aspectos que no se pueden dejar de considerar de gran importancia. Pero fíjate que en el año 70, en donde yo estoy sacando una hojita que me encontré en esos días, como parte de lo que el directorio le está pasando a la directiva central, estaba el sindicato de ANDE, lo que significa que desde ese momento, en 1970, se estaba pensando ya en la posibilidad de que ANDE fuera un sindicato. Y también, bueno, en esa oportunidad como asociación estuvimos haciendo todos los esfuerzos por lo de la ley de carrera docente. También aquí está pasándoselo el directorio a la directiva central para sus puntos de vista. Pero, ¿qué es importante ahora como sindicato? Bueno, que la ANDE está ligada con otros organismos a nivel internacional que le dan no solo apoyo a la ANDE, sino que todos los andinos sentimos que tiene muchísimo más fuerza, muchísimo más relación a nivel internacional, y tal y como nos decía don Gilberto ayer en el Congreso, ahora la ANDE cada vez tiene más y más importancia para cada uno de los asociados. Muchas gracias, don José María. Un mensaje final, ¿cómo ha visto el Congreso? Muy importante, muy interesante, muy llamativo, y cuando nos están trayendo a este lugar es una gran diferencia. Por ejemplo, ayer estuvo muy bonita, muy interesante la inauguración, pero me parece que aquí estamos muchísimo mejor instalados en la mayoría de los casos, además de que hoy no está lloviendo. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto, esta es parte de la historia de ANDE, un compañero que se ha desempeñado en diferentes puestos y que sigue siendo parte fundamental en la lucha de nosotros como educadores, como trabajadores, para que se sigan respetando los derechos nuestros. Muchas gracias. Desde ANDE TVO, Guillermo García.